Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Desde el Antiguo Testamento reflexionamos el libro de los Números y estamos en este capítulo 6, pero sobre todo sobre la cuestión temática del nazireato. Hemos explicado que el nazir es un laico antes que nada, hombre o mujer también, que se consagra a Dios mediante un voto y durante un tiempo determinado, pero también existía la posibilidad del voto permanente. En fin, tenemos así algunos detalles. Del capítulo 6, del 1 al 21, nos explica muy bien todo lo que significan las normas, pero decíamos que también aquí el libro de los Números no es que está instituyendo el nazireato, no es que aquí está comenzando, sino que simplemente se limita a reglamentar, decíamos, toda la reglamentación de lo que significaba el nazireato en ese tiempo. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, habíamos leído en Jueces 13, 5 al 7, el 14. Este es el famoso Sansón, ¿verdad? Cuando viene el ángel, habla con su mamá, ¿verdad? Y ahí le dice justamente en el versículo 5, concebirás y darás a luz un hijo. Le dice el ángel que se le había aparecido a la mujer. La navaja nunca pasará por su cabeza. Este es la característica, el signo externo, también decíamos, porque son tres cosas. El cabello largo, el no tomar bebida embriagante, es decir, alcohol, y el tercero era no acercarse y no volverse impuro, y esto lo hacía a través del cadáver, todo lo que era muerto. Esto le da la consagración y para decir que verdaderamente él pertenece a Dios. El no acercarse a los muertos. Yo soy un Dios de vivos, no soy un Dios de muertos, ¿verdad? Lo dirá más adelante el Evangelio también, lo vuelve a repensar, a reelaborar todas estos pensamientos, ¿verdad?, religiosos profundos del nazireato. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente
que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Bueno, eso es lo que le había dicho entonces el ángel a esta mujer cuando se le aparece. Todo esto también es interesante, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos, dentro del lenguaje bíblico encontramos los géneros literarios. Cuando estamos hablando de los géneros literarios aquí, entendemos muy bien que el género literario del que nos está hablando directamente se refiere a que esto no es una cosa, entre comillas lo digo, inventada por el hombre, inventada por la comunidad, sino que directamente ¿quién viene y le dice lo que tiene que hacer esta mujer con su hijo? Con esta institución, ¿verdad?, del nazir, del nazireato. Y al final de cuentas es Dios mismo, ¿verdad? Por eso dice, un ángel, ¿verdad?, va junto al esposo, se le aparece el ángel. Yo no le pregunté, la mujer le dijo a su marido, un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía el ángel de Dios. Y después les da las instrucciones. Es decir, es Dios mismo el que quiere el nazireato. Eso es lo que está haciendo. Este es el argumento que está poniendo para decir que el nazireato como institución es una institución demasiado importante porque viene de Dios. Es el ángel el que vino y que le dijo, ¿verdad?, a esta mujer, a la mujer de Manoá, le dice lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer, les da las instrucciones, le da las normas, le da todo lo que tiene que hacer para el nazireato. Bueno, también tenemos que seguir mirando. En otros lugares encontramos, por ejemplo, Juan el Bautista. Parece también tenerlas en consideración este aspecto. Eso lo encontramos en San Lucas, capítulo 1:15. También él vive en el desierto. También Lucas, vamos a ver un poco el 1:15, cómo nos presenta nuestro evangelista, porque estas son siempre relecturas, decimos nosotros, del mismo Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 15, nos dice lo siguiente, de esta manera. Dice, Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y aquí viene el versículo 15. Porque será grande a los ojos de Dios, a los ojos del Señor. Y después le dice, no beberá vino ni bebida alcohólica embriagante. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y después continúa, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, la función que le va a dar. Pero es interesante, aquí por lo menos entra algún elemento. No dice que tendrá cabello largo, ni dice que no tendrá que acercarse a los muertos, pero sí dice que no beberá bebida alcohólica. Es una característica de las tres, ¿verdad? Por lo menos una encontramos ahí en San Lucas. También, Hechos de los Apóstoles, tenemos algunos ejemplos de los votos cumplidos. Vamos a ver un poco Hechos, capítulo 18, 18 nos pone este ejemplo también. Vamos a ver cómo nos narra. Pablo dice, permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y Áquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Un voto que había hecho Pablo, ya pues ahí la voto, Hechos de los Apóstoles. Ya de un voto cumplido. Esto ya después de un voto cumplido. También encontramos en el 21, 23, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El que tenga ahí su Biblia, por favor me acompaña. 21, versículo 23, 28, también 26, 23, 26. Tienes que hacer lo que te vamos a decir, le dice, Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto.
aquí hay 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar, de las uniones ilegales. Al día siguiente, Pablo tomó a estos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debía ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Se dan cuenta, aquí están entonces los votos que Pablo también hace con este grupo de personas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. El Papa salió de los muros del Vaticano en medio de la pandemia para celebrar un día especial, el de la Divina Misericordia. Por eso presidió una misa en el santuario de Santo Espíritu in Sassia, a escasos metros de la Basílica de San Pedro. Juan Pablo II encomendó a esta iglesia fomentar la devoción a la Divina Misericordia en Roma. En el año 2000 canonizó a Faustina Kowalska, conocida por ser quien difundió esta devoción en la primera mitad del siglo XX. Francisco celebró la misa con los colaboradores indispensables y en su homilía retomó las ideas que tanto predicó en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia de 2016. Egli vuole che lo vediamo così, non come un padrone con cui dobbiamo regolare i conti, ma come il nostro papà che ci rialza sempre. En la ceremonia, el Papa reflexionó sobre cómo la humanidad está reaccionando ante la pandemia. Espera que haya solidaridad entre los países y que se ayuden unos a otros para salir de la emergencia sanitaria. Il rischio è che si colpisca un virus ancora peggiore, quella dell'egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull'altare del progreso. Por eso dijo que de la emergencia sanitaria se debe sacar la lección de que no hay nadie invulnerable y de que todos necesitan ayuda. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze ai confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro. È tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. Impariamo dalla comunità cristiana delle origini, descritta nel libro degli Atti degli Apostoli. De hecho, esta fue la idea que transmitió en la tarde de oración extraordinaria por el fin de la pandemia, cuando rezó en soledad, bajo la lluvia, ante una plaza de San Pedro vacía. Esta fue la segunda vez que Francisco salió del Vaticano desde que se decretó la cuarentena. En la otra ocasión salió para rezar ante el crucifijo de la iglesia de San Marcelo, para rezar por los afectados por el coronavirus y para pedir el fin de la pandemia. A lo largo de estos años, Francisco ha explicado con gestos y palabras que la misión de la Iglesia es mostrar la misericordia de Dios. Lo dijo ya desde su primer Ángelus pocos días después de su elección. Ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito. Non dimenticate questo. Il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Francisco ha sido el primer papa que se confiesa en público y también ha confesado a muchas personas, tanto en Roma como en sus viajes.
En 2015 decidió convocar un jubileo centrado en la misericordia de Dios. Sono convinto che tutta la Chiesa potrà trovare in questo giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. El Papa explica que la misericordia de Dios no significa quitar importancia a nuestros pecados, sino dejarse curar las heridas en la confesión. La misericordia fa la stessa cosa con noi, non ci dipinge dall'esterno una faccia de buoni, non ci fa il Photoshop, ma con i medesimi fili delle nostre miserie, con quelli, e dei nostri peccati, con quelli, intessuti con amore di Padre, ci tesse in modo tale che la nostra anima si rinnova recuperando la sua immagine, quella di Gesù. En Polonia, durante un viaje dedicado a Juan Pablo II y a la devoción a la Divina Misericordia, el Papa explicó que el perdón de Dios debe ayudar a las personas a perdonar y a ser compasivos con los demás. Siete capaci di sognare? E quando il cuore è aperto e capace di sognare, c'è posto per la misericordia, c'è posto per carezzare quelli che soffrono, c'è posto per mettersi accanto a quelli che non hanno pace nel cuore o gli manca il necessario per vivere. Francisco recuerda que dejarse perdonar por Dios significa también perdonar a las personas que nos han hecho daño y no cultivar rencor. Dio perde la memoria delle storie brutte di tanti peccatori, dei nostri peccati, ci perdona e va avanti, ma ci chiede soltanto fa lo stesso, impara a perdonare, non portare avanti questa croce non feconda dell'odio, del rancore. Me la pagherai. La otra cara de la misericordia es la caridad. Los gestos del Papa con las personas necesitadas han ayudado a muchos a percibir la bondad de Dios. Mientras que los museos están cerrados durante el aislamiento por el coronavirus, el arte y la cultura italiana están a solo un clic de distancia. Muchas exposiciones han lanzado visitas virtuales para que todos puedan disfrutar de la belleza en estos tiempos difíciles. Entre las opciones están las grandiosas obras de Raffaello en el 500 aniversario de su muerte. El Quirinale de Roma es un ejemplo de una de estas exposiciones. Un video recorre las importantes obras de Raffaello y pasa por 10 salas con obras del artista, organizadas por temas. También explica la tumba de Raffaello en el Panteón, una carta del Papa León X, poemas y pinturas como La mujer ideal y El joven Raffaello. También los museos vaticanos permiten a los espectadores entrar virtualmente en los salones del Palacio Pontificio donde hay piezas de Raffaello. Por ejemplo, en la sala de Constantino, la sala Eliodoro, la sala de la Señatura y la sala del incendio del Borgo, donde cada una de las obras es explicada. Tomemos, por ejemplo, la visión de la cruz o el bautismo de Constantino en la sala de Constantino. Además de visitar las estancias de Raffaello, se pueden ver muchas de sus obras en las 54 galerías de los museos vaticanos. Por ejemplo, en la Pinacoteca, que se abrió en la década de 1930. Desde la comodidad de la sala, los aficionados al arte pueden disfrutar de todos los colores vibrantes y la energía de esta pieza. Además, la coronación de la Virgen de Rafael, Baglioni Predella y la Virgen de Foligno también se pueden ver de cerca en el sitio web. De esta forma se puede disfrutar del arte a pesar de las limitaciones y la imposibilidad de viajar. A través de estas exhibiciones virtuales,
todos pueden profundizar del genio de Raffaello a 500 años de su muerte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando desde el libro de los números. Queremos mirar ahora otro de los temas dentro del gran tema que utiliza como catequesis prácticamente el libro de los números. Nosotros estamos hablando de las diversas leyes y la bendición sacerdotal, capítulos 5 y 6. Ahora queremos mirar un poco, después del nazireato, queremos mirar la bendición sacerdotal. Lo encontramos también en el capítulo 6, del 22 al 27. ¿En qué consistía esta bendición sacerdotal? Después de la reglamentación sobre el nazireato y antes de la consagración del altar, que vamos a verlo en el capítulo siguiente, que es el capítulo 7, aparece la fórmula de bendición sacerdotal. Proviene de una tradición oral muy antigua, anterior al exilio del reino de Judá en Babilonia. De hecho, el texto más antiguo que poseemos de la Biblia es esta bendición escrita en 2 tablillas de metal y hallada en Jerusalén, cuya fecha data del siglo VII antes de Cristo. Imagínense, del siglo VII antes de Cristo encontramos esta tablilla del tiempo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, es del estudio arqueológico. La facultad de bendecir fue cambiada a lo largo de la historia de Israel. No fue una facultad exclusivamente sacerdotal. Los que tenían alguna autoridad sobre otros podían bendecir. Por ejemplo, los padres a sus hijos, los hermanos a su hermana, el rey a sus súbditos, el sacerdote levita,
fue teniendo tanta importancia en la vida del pueblo que resultó normal que también el levita bendijera a todo el pueblo. Pero con el tiempo, la creciente figura del sumo sacerdote, va creciendo, ¿verdad?, en importancia el sumo sacerdote, influyó para que esta bendición se reservara solamente al sumo sacerdote. La bendición se reservara solamente al sumo sacerdote. En el libro del Eclesiástico, escrito hacia el siglo II a.C., se encuentra una alusión a esta bendición dada por el sumo sacerdote. En la época rabínica, la Mishnah hace referencia a la acción de alzar de las manos para bendecir. Y el Talmud, por otra parte, describe también a Dios como el amado del cantar también que se asoma por las ventanas y mira a través de las rejas, y bendice a su pueblo a través de las manos del sacerdote. Entonces esto es lo que nosotros encontramos, se dan cuenta que es algo bien antropológico ante esa necesidad de ser bendecidos, el bien decir, como decimos nosotros siempre, pero después que se va desarrollando poco a poco y después pasa directamente a manos del sumo sacerdote. La forma poética y rítmica de la bendición sacerdotal que nos presenta el libro de los Números es mejor apreciada en hebreo, la lengua original del texto, pero aún así las traducciones nos dejan ver la expresión poética en las metáforas que emplea. Como dice, si vamos a hacer una traducción así directa, literal, del libro de los Números que encontramos en hebreo: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Yahvé te muestre su rostro y te dé la paz. Así entonces sería en una forma literal si hacemos la traducción de la Biblia hebrea. Vamos a mirar un poco el capítulo 6 del libro de los Números y estamos en el versículo 22, ¿verdad?, que es la continuación de lo que habíamos mirado nosotros del Nazireato. Ahora en el libro de los Números, capítulo 6, del 22 en adelante, encontramos esta traducción. Vamos a mirar un poco y vamos a comparar cómo se hace la traducción en esta edición, por ejemplo, ¿verdad? Al final dice lo siguiente: la bendición de los sacerdotes, ya te pone directamente como título. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes dirán. Se está refiriendo prácticamente a Aarón, en estos términos a Aarón y a sus hijos. Es decir, ya se está refiriendo directamente al sacerdocio, al sacerdote, al sumo sacerdote. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Bueno, esta es entonces la bendición que nos pone, que está bastante interesante, ¿verdad? No pierde mucho la fidelidad de lo que encontramos en el hebreo, lo que está por lo menos en el libro de los Números en la Biblia hebrea. Ahora, la triple repetición del nombre de Yahvé enfatiza que Dios es el dispensador de la bendición y no el sacerdote, quien es solamente el instrumento mediador. Cuatro y por una vente más lleva, amigo. Entonces la país no es el sacerdote, no es aquí el sumo sacerdote el que está bendiciendo. Se enfatiza en el nombre de Yahvé, insiste: el Señor te bendiga y te proteja. Y claro, el sacerdote dice eso: el Señor te bendiga y te proteja. Todas estas bendiciones, ¿verdad?, que nosotros lo acuñamos hasta hoy como un tesoro valioso, ¿verdad?, que lo heredamos desde el Antiguo Testamento, siempre tiene esta característica: es el Señor el que bendice. Entonces el sacerdote simplemente es un instrumento, ¿verdad?, en manos del Señor que va caminando. Entonces por eso dice también la triple repetición del nombre de Yahvé, el número 3, que ya hemos dicho que es lo perfecto, buscar la perfección. 3 veces ser bendecidos, ¿verdad?, por Dios. Enfatiza que Dios es el dispensador de la bendición y no es el sacerdote quien bendice, sino que el sacerdote es
solamente el instrumento mediador. Gramaticalmente, cada expresión está compuesta de dos oraciones muy breves. En la primera oración se invoca el nombre de Dios hacia el pueblo, la bendición de Dios hacia el pueblo, el nombre de Dios hacia el pueblo. Te bendiga, haga brillar su rostro sobre ti, te muestre su rostro. En la segunda se da el resultado de la invocación. Te guarde, te conceda su favor, te dé la paz. Entonces, primero que ilumine, pedimos que, y luego viene la consecuencia, ¿verdad? Te guarde, te conceda su favor y te dé la paz. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María, ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Por tu amor y tu bondad, por demostrarme tu fidelidad, por cada nuevo día que siento junto a mí, tu presencia que me guía y renueva mi existir. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36.
Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en el capítulo 6, desde el 22 en adelante, que nos habla de la bendición sacerdotal. Es muy interesante, ¿verdad? Y aquí nos explica muy bien que esta triple repetición del nombre de Yahvé enfatiza principalmente que es Dios el que dispensa la bendición y que no es el sacerdote, es Dios. Entonces Dios el que pone aquí delante de nosotros este aspecto de la bendición. Y el sacerdote lo que hace es, se considera y es un instrumento, el instrumento de parte de Dios que hace llegar su bendición. En el primer enunciado estábamos diciendo que se usa el término baraj, baraj, berajá, de ahí viene en hebreo, que significa bendición, baraj, berajá, bendición, que en el contexto del Antiguo Testamento es la participación de los dones y bienes de Dios. Atención, esto es muy importante porque nos hace entender la riqueza de la palabra baraj o la riqueza de la palabra berajá, ¿verdad? Que significa nada más y nada menos que la participación en los dones y en los bienes de Dios. Participación, participación. Estamos participando entonces de ese bien que es Dios mismo, de la grandeza, de la riqueza de Dios mismo en nuestra vida. Especialmente participamos de esta protección de parte de Dios y también de su ayuda. Protección de parte de Dios y de su ayuda. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Con la bendición de Dios se busca su amparo y la prolongación de la vida. Que Dios nos proteja, que Dios nos tenga en su mano, que sea esa protección directamente del Señor. Y esto al mismo tiempo indica, una protección indica la prolongación de la propia vida, ya que la vida es vulnerable, incierta y frágil. Aquí está el sentido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos protección? Y la protección es porque necesitamos una prolongación de la propia vida. Y aquí, al tener y al disfrutar de este encuentro, de este berajá, del compartir los dones, la misma esencia de Dios, lo que estamos haciendo es reconocer que nuestra vida es vulnerable, que nuestra vida es incierta, que nuestra vida es muy frágil. Y solamente la bendición de Dios
esa presencia de Dios y esa protección de Dios es la que puede prolongar nuestra vida, nos puede hacer caminar en su gloria, en la dicha, ¿verdad?, del Señor. Es Dios, por lo tanto, quien da la existencia, ¿se dan cuenta? Es Dios quien da la existencia. Año y te, andiga tú y otro. Apear entonces ñandela ya llevaré la bendición. ¿Para qué pedimos la bendición? Ñandeco ya guaraní me lleva tu pañe genoi, tu panoi, ña tu panoi, ña genoi pe yara. Le estamos pidiendo que venga a nuestra vida, que nos proteja, que prolongue nuestra existencia. Ahí está, porque Dios es el único Dios de la vida, el único dueño de la vida. Es Dios quien da la existencia. No el hombre, ni siquiera los dioses o los rituales por sí mismos. Atención, la idolatría, los otros dioses no te dan vida, son seres muertos. Los otros dioses inventados por nosotros, por los hombres. Pero aquí te dice también al mismo tiempo que al no ser ni los dioses ni los hombres, también te pone la cuestión de los rituales. Esto es importante que entendamos, queridos hermanos, porque alguna vez ya pues estaba ahí con la cuestión de los rituales. Nos quedamos con los signos, es decir, el ritual de por sí tiene una fuerza enorme de traer a Dios y de hacer presente a Dios, porque es un signo. Por eso yo insisto mucho y suelo decir, ¿verdad?, que sería interesante después de estos cursos bíblicos que hagamos un poco, un curso también de semiótica. Semiótica justamente nos lleva a hacer entender los signos, los símbolos, y los rituales están cargados, todos los rituales de símbolos y signos, porque a través de los signos y de los símbolos que nosotros vemos, tocamos, sentimos, nosotros entendemos lo que hay detrás, no quedarse en los ritos, no quedarse en los signos, no quedarse en los símbolos, sino que ir detrás de esos símbolos, detrás de estos signos. Haupea hinala importante, haupea la yicuana, haupea la yeruana, peñan de yara belleva. Entonces, que veñan de punto V y que podamos entender, que podamos comprender. Muchas veces la ignorancia nos puede hacer permanecer en eso que nosotros llamamos en la religión baja. La religión baja es la primera fuerza que nosotros sentimos, hasta yo diría inconscientemente, sale desde el sentimiento, sale de esa fuerza interior humana, sin pasar aún por la razón. Y la religión alta es entonces la capacidad ya doctrinal, es esa capacidad de reflexión, de este aspecto de unión trascendental con Dios. Es la comunidad que reflexiona y que entiende su camino. Ya comienza a ser un aspecto institucionalizado, ¿verdad? Es institucional. Así también podemos pensar un poco del aspecto carismático, el carisma que mueve, eso muchas veces, ¿cómo se mueve? Y se mueve desde adentro de lo que nosotros sentimos. Es esa reacción primaria, lleva el aspecto trascendental, esa búsqueda de Dios. Pero recordemos que nosotros tenemos dos piernas. No se puede vivir simplemente de lo carismático, no se puede vivir simplemente del sentimiento. Eso poco a poco se va poniendo por escrito, ¿verdad? Se va estructurando, se va institucionalizando. Y por lo tanto, en toda institución, en todo aquello que se va institucionalizando, necesitamos después ir escribiendo algo y va quedando lo que nosotros le llamamos la doctrina, ¿verdad? La doctrina como tal, la estructura. Y ahí entonces caminamos con las dos piernas, ¿verdad? La fuerza interior, la fuerza del espíritu, la fuerza carismática, la fuerza espiritual que nos lleva hacia ¿qué cosa? Hacia un asumir responsabilidades directas y hacia una institucionalización, porque nuestra vida comunitaria, nuestra vida entre las personas después necesita ¿qué cosa? Y necesita ese diálogo, y cuando nosotros comenzamos a dialogar ya estamos entrando y haciendo pasar peñana de apuesto una basana. Esa es la razón, ¿verdad? Y ahí viene la institucionalización. Por eso entonces aquí decimos muy bien que Dios es siempre el Dios de la existencia, pero tenemos que entender que al decir que Dios es el que guía la existencia, a Él nos dirigimos, es el que bendice, por lo tanto, consecuencia no es el hombre, ni siquiera los dioses o los rituales.
Por eso es que estamos hablando, ¿verdad? Y estamos diciendo que no son los rituales, no son simplemente los signos, sino que estos signos y estos rituales nos enseñan a acercarnos y a entender cómo Dios se manifiesta. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. No hace falta que te cuente lo que pasa. Tú conoces que se vive por mi casa. De repente 1000 problemas nos abrazan, mas yo sé en quién puse mi esperanza. Tú que eres el que increpas a los mares, di maestro que se calmen tempestades. Tu Señor creador de todo cuanto existe, haz conforme a lo que tú prometiste. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. No me pides que comprenda tus acciones, solo exiges de mi parte que en ti crea. No soy digno de que vengas a mi casa, solo dilo y que en todo así sea. Si las piedras se estremecen con tu nombre, si demonios salen y huyen temblorosos, solo basta que pronuncies y se hace. Tu Señor mi Dios el Todopoderoso. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. Cambiará, cambiará. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde
entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en este capítulo 6 del libro de los números del 22 en adelante, donde encontramos el berajá, es decir, el baraj, la bendición de parte de Dios para su pueblo, donde es Dios el que dispensa la bendición, no el sacerdote, decíamos. Tampoco tenemos que entender que son los signos o los ritos, ¿verdad? No podemos quedarnos en esos signos o ritos, sino que decíamos que estos son elementos importantes, como son elementos que nos hablan, que nos dicen algo, ¿verdad? El signo de por sí, el ritual nos está hablando, nos está indicando, o decíamos desde el aspecto mitológico, anteriormente decíamos eso, o desde el aspecto también analógico, porque los signos siempre actúan de esta manera. Bueno, mooto para la yeguatañaina, va para la yeipotagina, va para la yejacaseajina, va ereshe, amandebe tenita taindj, ayeva, va ereshe aguerecola shenisho, va ereshe ayapobe teni bautismo, va ereshe aipurupe ucaraí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es la existencia bien concreta que me sirve analógicamente o incluso, ¿verdad?, dentro de su significado también mitológico, nosotros entendemos cómo es esa relación de Dios para con el hombre, cómo nosotros compartimos ese baraj, esa bendición que es parte y esencia de Dios mismo, decíamos, el baraj, el berajá, es la participación misma de los dones y de los bienes de Dios. Vean, por que vean, participación de los dones y de los bienes de Dios mismo. ¿Verdad? Porque nosotros entendemos que esa bendición recae en beneficio del hombre, recae en beneficio de cada uno de nosotros. El mismo sacerdote que no se siente digno porque sabe que es Dios el que está bendiciendo y Él es un instrumento, entonces el mismo sacerdote es el que hace llegar esta gracia del Señor. Por ejemplo, nosotros tenemos también el famoso relato de Balaán, contratado primero Balaán para maldecir a Israel. Le contratan, le llaman a Balaán, ven aquí, tienes que maldecir a este pueblo. Pero impedido por Dios, pues Él no quiere maldecirlo, sino bendecirlo. Al final de cuentas, entonces, Balaán, en vez de maldecir al Señor, o mejor dicho, al pueblo de Israel en nombre del Señor, sin embargo, lo bendice. Vamos a mirar un poco. Desde el capítulo 22 tenemos toda esta historia inserta aquí dentro del libro de los números. No vamos a mirar todo, ¿verdad? Pero hay un primer llamado de Balac a Balaam, ¿verdad? Para que venga a maldecir. Reanudaron la marcha, fueron a acampar en las estepas, en fin, todos estos elementos, el encuentro de Balaán con el ángel, el primer oráculo, ahí está el primer oráculo de Balaán contra Israel, el segundo oráculo, el tercer oráculo, el cuarto oráculo. Tenemos varios oráculos. Bueno, vamos a mirar primero este primer oráculo, cómo Balaán
en vez de maldecir, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, a esta nación, sin embargo, lo va a bendecir. Balaam dijo a Balac: Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le había indicado, y entre los dos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac: Quédate junto a tus ofrendas mientras voy a ver si el Señor me hace una revelación. Yo te comunicaré lo que Él me manifieste. Y se fue a una colina desierta. El Señor se reveló a Balaam y éste le dijo: Yo erigí los 7 altares y ofrecí un novillo y un carnero en cada altar. Entonces el Señor puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: Regresa donde está Balac. Y le dijo: Balaam regresó a lo que encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de todos los jefes de Moab. Entonces pronunció su poema. Desde Harán, dice, me hizo venir Balac, el rey de Moab, desde las montañas del este. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, pronuncia una execración contra Israel. A Balaam, le están llamando para que haga una maldición contra Israel. Y aquí viene la segunda parte. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? Cuando lo miro desde la cima de las montañas y lo contemplo desde las colinas, veo un pueblo que vive aparte y no se da cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob o numerar la polvadera de Israel? Que yo muera a la muerte de los justos y que mi fin sea como el suyo. Y entonces, Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú los has bendecido. Yo solo puedo repetir fielmente lo que el Señor pone en mi boca. Respondió Balaam. Entonces Balac le dijo: Ven conmigo a otro lugar de donde podrás verlos, si no a todos, por lo menos a una parte de ellos, y maldícemelos desde allí. Enseguida lo llevó al campo de Sufín, en la cima de Pisgá. Allí construyó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: Quédate aquí junto a tu holocausto mientras yo voy más allá en busca de una revelación. O sea que siempre esta es la estructura, ¿verdad? Muy interesante. Le pide una maldición, él va, escucha esa revelación de Dios, bendición, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo maldecir a quien Dios bendijo? Y así viene el segundo oráculo de Balaam. El Señor se reveló a Balaam y puso la palabra en su boca. Luego le dijo: Regresa donde está Balac y háblale de esta manera. Al llegar lo encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de los jefes de Moab. Balac le preguntó: ¿Qué ha dicho el Señor? Entonces Balaam pronunció su poema diciendo: Levántate, Balac, y escucha, préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. ¿Acaso él dice y no hace? ¿Promete una cosa y no cumple? Bueno, no hay magia en Jacob ni adivinación en Israel. A su debido tiempo se dirá a Jacob y a Israel lo que hace Dios. Un pueblo se alza como una leona, se yergue como un león, no se acuesta a devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas, etc. Entonces es una segunda bendición. Entonces es muy interesante, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando lo que es la bendición. Estábamos hablando de esta bendición de los sacerdotes para con el pueblo que recibe esta gracia de parte de Dios. Pero recuerden, no es el sacerdote el que bendice, dice aquí, ¿verdad? Sino que es Dios mismo, por intermedio de. Aquí estábamos mirando este ejemplo de Balaam interesante, que lo llaman, Balac le llama para maldecir. Sin embargo, el sacerdote, ¿verdad?, no puede decir otra cosa que aquello que Dios quiere ofrecer, que es bendición para su pueblo, para Israel. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe.
Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por